en Daniel. Daniel, y mientras lo va encontrando, vamos a ponernos de pie. Quiero dar la bienvenida a ustedes que están aquí en la Iglesia Cristiana Bautista de Puebla, a aquellos que nos están viendo por internet, en especial a unos hermanos que nos están escuchando hasta Australia. Y quiero dar la bienvenida a ustedes, hermanos, que nos escuchan allá en Australia, y me da mucho gusto que estén escuchando y que podamos ser de bendición hasta casi del otro lado del mundo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 3, versículo 16. Daniel capítulo 3 en el versículo 16. Daniel capítulo 3, versículo 16, y vamos a leer hasta el versículo 23. Y si alguien necesita ayuda con la Biblia, por favor de ayudarle. Daniel capítulo 3, versículo 16 hasta el versículo 23. ¿Ya lo encontró? Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. ¿Todos? Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Quiero hablarles en esta mañana acerca de recuerda que Él es Dios. En medio de la dificultad, en medio de la aflicción, recuerda que Él es Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque muchas veces vienen dificultades y vienen problemas en nuestras vidas, y en ocasiones perdemos aún la fe, llega a faltar nuestro creer en ti, pero ayúdanos a recordar que tú eres Dios y que sigues siendo Dios, y que no importa lo que a veces sucede, sabemos que tú tienes un plan perfecto, un propósito para nuestras vidas. Gracias porque no hay otro Dios. Gracias porque en Dios tenemos la vida eterna y la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos aún, Señor, que nos ayudes a recordar que tú eres Dios cuando nosotros podemos compartir tu palabra con otros. Bendice, Señor, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y aquí en Daniel capítulo 3 recordamos acerca de cómo Sadrach, Mesach y Abed-Nego son echados a este horno que ha sido calentado, dice ahí, 7 veces más.
El rostro del rey Nabucodonosor en el versículo 19 dice que cuando estos jóvenes, estos varones le contestan a él: mira rey, no nos vamos a arrodillar y no nos vamos a postrar delante de tu Dios, porque nosotros tenemos un Dios que nos puede librar y tenemos un Dios que nos puede sacar de ese horno y nos puede proteger. Pero si aún Él no lo hace, no nos vamos a arrodillar delante de tu Dios. Y cuando estos jóvenes responden de esta manera a Nabucodonosor, el rey de toda la tierra, imagínense estos tres jóvenes diciéndole al presidente Donald Trump: en México no va a construir la pared o la muralla, y Nabucodonosor con su peluquita rubia se pone todo rojo y colorado y les dice a sus sátrapas y a su ejército y a sus soldados: calienten más ese horno. Está sumamente enojado y dice la Biblia que los arrojan a ese horno. Y recordamos también de cómo Dios los libra, y ni aún sus ropas de estos jóvenes huelen a quemado. Nada les ha pasado, nada ha sucedido. Pero estos jóvenes tenían que recordar que Dios, el Dios del universo, número uno, tiene poder para librarnos. Recuerda, hermano, hermana, que cuando estás en dificultad, que cuando estás en problema, que cuando hay quizás alguna situación difícil en tu vida, tienes que recordar que Dios tiene el poder. Dice ahí en Daniel capítulo 3, en el versículo 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. En otras palabras, Él tiene el poder para librarnos. No hay cosa que Él no pueda hacer. No hay nada que Él no pueda hacer. Él creó el universo. Él creó todas las montañas. Él creó el sol y la luna. Con solamente el decir, Él lo creó. Y tú nos estás queriendo arrojar a ese horno de fuego ardiendo. Eso no significa, eso no es nada para Dios. Y Dios nos puede librar. Hermano, hermana, Dios te puede ayudar. Él tiene todo el poder. Cuando estés en una dificultad, cuando estés en algún problema, cuando estés pasando por alguna prueba, recuerda que Dios tiene el poder para librarte. Él tiene el poder, pero lo que debemos de hacer es recordar que Él tiene el poder. Leímos ahorita en la mañana, ve conmigo en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, Dios le dice a Josué: mira, Josué, yo tengo el poder para ayudarte. Versículo 5, Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dios diciéndole a Josué: mira, Josué, nada se va a poder enfrentar contra ti todos los días de tu vida. Nadie te va a hacer frente. Si tú te levantaras y tú leyeras ese versículo todos los días de tu vida, nada y nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Nadie. Tú eres, en otras palabras, invencible. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Porque Dios le estaba diciendo: de la misma manera que yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y ¿sabes qué? De la misma manera que Dios estuvo con Josué, Dios puede estar contigo. Dios puede estar con nosotros, pero tienes que recordar que Él tiene el poder. En ocasiones viene la dificultad y la prueba y se nos olvida que Él tiene el poder. Ve conmigo a Mateo capítulo 11 en el versículo 1. Mateo capítulo 11 en el versículo 1. Y vamos a leer aquí algunos versículos. Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, ¿dónde estaba Juan? En la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos
para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo a estos dos discípulos: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Juan lo habían arrojado en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Y ahí está Juan en la cárcel. Y ahora Juan en la cárcel está dudando. Él está quizás pensando: Señor, pero tú me escogiste aún desde el vientre de mi madre Elizabeth para que yo abriera camino, como dice allí Isaías 41, para que yo sea el que predica tu palabra, como dice Malaquías capítulo 3 versículo 1. Señor, ¿cómo es posible que yo allá en Mateo capítulo 3 bauticé a Jesús y yo le dije a la gente: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y la gente creyó y vino el Espíritu Santo en forma de una paloma, y ahora yo estoy en la cárcel. Señor, tantas cosas buenas que yo he hecho, y me mandas a esta cárcel para morir en esta cárcel. Señor, no lo entiendo. Y Juan, yo creo que estaba perdiendo su fe en Dios, y él no sabía, y estaba quizás atribulado y afligido, pensando: tantas cosas buenas que he hecho, ¿por qué me pasa esto? Y hermano, ¿a poco no te ha sucedido lo mismo? ¿Has pensado lo mismo? Tantas cosas que hago: voy a la iglesia, leo la Biblia, doy mi diezmo, quiero a mi suegra, esa es una cosa buena, no le digo al pastor que está pelón, y no pateo al gato, y salgo con una sonrisa y doy folletos, y fui el sábado a ganar almas, aunque el resto del año no fui, pero el sábado fui, y ahora me pasa esto. Y dudas y dices: pero ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué si yo trato de seguir a Dios me pasa eso? Y Juan, yo creo que estaba pasando por la misma situación. Habiendo predicado y habiendo bautizado a Cristo, su mamá y su papá, desde niño, Juan sabía que Jesús era su primo y Jesús era el Salvador, y lo sabía. Pero ahora, estando en la cárcel, le viene la duda a Juan, y envía a dos de sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir, o vamos a esperar a otro? Porque yo pensaba que eras tú. Y sabes, tú y yo tenemos dos discípulos a nuestra disposición: la oración y la palabra de Dios. Y tú puedes orar, y tú puedes leer la Biblia, y al orar y al leer la Biblia puedes recordar que Él es Dios. Hermano, recuerda que Él es Dios. Cuando viene la duda, recuerda que Él es Dios. Vas a pensar: pero Señor, yo hago tanto bueno, voy a la iglesia, leo la Biblia, ¿por qué me pasa esto? Hermano, hermana, recuerda que Él es Dios y que Él tiene poder para librarte. Él lo puede hacer. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos le dijeron al rey: Rey, Él puede librarnos, pero si no lo hace, no importa, Él sigue siendo Dios. Juan estaba ahí en la cárcel, y Jesús le dice a estos dos discípulos: vayan y regresen y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Versículo 6: y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Por un momento Juan dudó, y lo que Jesús le estaba tratando de decir a Juan era: mira, si pasan cosas difíciles en tu vida, que el predicar en mi nombre no sea un tropiezo en tu vida. Porque muchas veces, cuando estamos en su palabra, y quizás aún después de haber ido y tocar puerta y ganarme a alguien,
minutos después nos llega una mala noticia, podemos hallar tropiezo en Él. Aunque Él no es el tropiezo, podemos nosotros echarle la culpa a Él. Ay, por Jesús me tropecé y por eso me están pasando todas estas cosas malas. No te están pasando cosas malas. No le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa a Jesús. Lo que nos sucede en nuestra vida, la mayoría de las veces es porque nosotros nos las ganamos y nosotros nos metemos en problemas y en pecado. Pero cuando pasamos algo como lo que Juan estaba pasando, como lo que Sadrach, Mesach y Abednego estaban pasando, era porque Dios en su soberanía así lo quería. Pero debemos aún recordar que Él tiene poder para ayudarnos y Él tiene poder para librarnos. Hermano, hermana, recuerda cuando estés en alguna dificultad que Él tiene poder para librarte. Y Jesús les dijo a estos dos discípulos, saben, todas estas cosas sucedieron. Y yo creo que Jesús, después de que les dijo esto, si leen más adelante en el versículo 7 de Mateo 11, dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el desierto? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre? Versículo 9, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Jesús estaba diciendo: Juan, no hay otro más grande nacido de mujer que Juan. No hay otro profeta y predicador más grande que Juan. Y cuando estos dos discípulos regresaron con Juan y le dijeron: ¿sabes? Jesús nos dijo que Él ha resucitado muertos. Jesús nos dijo que los ciegos ven, los cojos andan y que a los pobres les es predicado el evangelio. Si Él es Jesús, Él es Dios, Él es Jesús. Pero aparte de eso, Juan, ¿sabes qué? Él comenzó a decir que no solamente Él es Jesús, Él comenzó a decir que lo que tú has hecho no es en vano, que lo que tú eres más que un profeta, eres más que un predicador, eres un varón de Dios que Dios ha usado. Y yo creo que Juan, poco después, al ser decapitado, murió sabiendo que él había hecho la obra de Dios. Ya no se fue triste a la tumba pensando: ¿será él o no será mi ministerio lo que yo hice por Jesús? Sino que ahora se fue al cielo con Dios pensando: Dios me usó. Dios me usó a mí y qué bueno que Dios me usó. Número 2, recuerda que Él tiene un propósito para tu vida. Isaías capítulo 55. En medio de la dificultad, recuerda que Él tiene un propósito para tu vida. Recuerda que Él es Dios. Isaías 55 en el versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Recuerda que cuando estés en dificultad, Él tiene un propósito para tu vida, porque Él es soberano. Él es soberano. Ve conmigo a Juan capítulo 11 en el versículo 1. Juan capítulo 11 en el versículo 1. Aquí está Marta y María, y han perdido a su hermano Lázaro, y han ido a llamar al Señor Jesús. Y dice en el versículo 1, Juan 11, 1: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Versículo 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Versículo 4: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5: llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, y cuando Jesús oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba.
De tal manera que cuando él se entera que Lázaro estaba muerto, él no va inmediatamente con Marta y María y ahí a donde estaba Lázaro muriendo y haciendo, verdad, quizás una oración o una petición directamente a Dios Padre y diciendo que toda enfermedad se fuera. Sino que el Señor Jesucristo a propósito se quedó 2 días más. Y por esa razón, a causa de eso, Lázaro muere. Y ahora que Lázaro ha muerto, Marta, dice la Biblia que salió a encontrarlo y le dice en el versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella, Marta y María están pasando por una dificultad, pero no entienden que Dios tiene un propósito más grande. Y sabes, más importante que Dios ayudarme en el instante, porque Él lo puede hacer. Dios tiene un propósito más importante. Y el propósito de Dios no solamente es para la gloria de Dios, como dice ahí en el versículo 4, pero también para nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces Dios deja que sucedan cosas en nuestra vida para que nosotros crezcamos en espiritualidad. ¿Qué tan fácil sería que todo saliera bien todos los días? Amén. Que tú vas al trabajo, no tienes ni un problema, regresas, comes, no sé, ¿verdad? Cenas, te bañas, te vas a dormir, al siguiente día otra vez y regresas. Pasan 10 años y nunca has tenido un problema, una dificultad. Tu esposa siempre te recibe con un beso y un abrazo. Tus hijos siempre te dicen cuando tú les dices algo, sí papá, sí mamá. El perro nunca te muerde. El gato nunca, ni siquiera alérgico a los gatos eres. No te enfermas nunca. Todo bien. ¿Qué necesidad habría de orar y pedir a Dios y suplicar? No, ni una. ¿Por qué? Porque todo estaría bien. Pero Dios, más interesado en ayudarme al instante. A veces Dios deja que sucedan cosas para un propósito en nuestra vida. Y ese propósito es un crecimiento espiritual. Y además de ese crecimiento espiritual es para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado. Y cuando Lázaro muere, el Señor Jesucristo se para ahí enfrente de la tumba y dice la palabra de Dios en el versículo 14 que Jesús, dice que, versículo 35, Jesús lloró. Jesús lloró. Dios no solamente lloró por Lázaro, porque yo creo que Lázaro, como dice ahí, ya estaba bien muerto, y Marta y María le dijeron, Señor, ya hiede, ya apesta. Pero no solamente Jesús lloró por eso, pero Jesús lloró, yo creo que también por ver la aflicción de Marta y de María. Y yo creo que Dios cuando Dios ve que estamos pasando una dificultad, Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe nuestro dolor y Él sabe lo que está sucediendo en nuestras vidas. Pero Él deja que suceda. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado y para que nosotros crezcamos espiritualmente. Porque bien fácil sería que Dios nos dé todo instantáneamente. El día de ayer o de antier, yo creo que fue el día viernes, aquí en la escuela normalmente hay pan, y en ocasiones mis hijos quieren pan. Y a veces es muy fácil decirle que aquí están 5 pesos y compra pan. Y Ashley vino y me dijo, papá, dame 5 pesos para pan. Y a veces me dicen, por favor, a veces no, pero como papás, pues queremos darle todo lo que nuestros hijos piden. Pero ya de atrás, ellos ya saben que tienen que trabajar y ganarse dinero en la casa para poder ellos comprar pan. Y ya les había dicho, recuerden. Y el viernes me pide Ashley para pan, y le digo, Ashley, sería muy fácil que nada más yo te dé para pan. Mira, papá, yo voy a trabajar regresando.
Le dije, no, primero tienes que ganártelo y luego compras tu pan. No es primero el pan y luego te doy. A veces oramos, decimos, Señor, dame esto. Y Dios dice, oye, pero tienes que ir a ganar almas. Mira, si tú me lo das, primero dámelo y ya después yo voy a ganar almas. Primero dame lo que te pido y luego yo te obedezco. Dios dice, no, primero obedéceme y luego yo te voy a dar lo que tú me pides. Y lo queremos instantáneamente. Señor, ya fui a ganar almas, ya vine a la iglesia, ya leí la Biblia, ya oré, ya diezmé. Ahora sí, Señor, dámelo ahorita. Ese muchacho que me gusta tanto. Y Dios dice, calmada, serena, morena, no es tan rápido. Dios quiere que recordemos que Él tiene un propósito para nuestra vida. Número 2. Número 3, recuerda que Él tiene un postrer estado mejor que el primero. En otras palabras, recuerda que Él tiene algo mejor. Job capítulo 42. Job 42. Dice ahí Job capítulo 42 en el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Versículo 9 al final dice, Jehová aceptó la oración de Job. Versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Al doble. Versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y dice versículo 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Quizás las primeras se parecían a las hermanas de la Cenicienta, pero ahora las hijas de Job ahora están más bonitas. Y tiene ahora, dice la Biblia, 14,000 ovejas y camellos y yuntas y asnos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, cuando Job iba pasando por todo esto, Job no le atribuyó a Dios cosa alguna. Su esposa vino y le dijo a Job, mira, maldice a Dios y ya, muérete y me busco otro. Pero Job le dijo, no, calmada, no me quieras tanto. Porque le estaba diciendo directamente, por lo menos era directa y no se iba con rodeos, amén. ¿Cuántas esposas son así? No me digan. Pero la esposa de Job le dijo, ya maldice a Dios y muérete, mira cómo está sufriendo. Y Job, a través de toda esa aflicción que tuvo Job, nunca Job atribuyó nada a Dios, sino que Job decía, Señor, maldigo el día de mi nacimiento, esto y aquello, pero a ti nada, contra ti, Señor. Y Job estaba aceptando la soberanía de Dios. Él sabía que Dios es soberano, que Dios da y que Dios quita, y que sea el nombre de Jehová bendito. Eso pensaba Job. Nunca se imaginó Job que después de que toda esta aflicción pasara, él iba a tener mejores cosas que las primeras. Y sabes, tenemos que recordar que sí, quizás estamos pasando por una aflicción, una dificultad, algún problema fuerte, pero sabes, hay esperanza. Hay esperanza, sigue adelante, da un paso más, sigue adelante, no te desesperes, no te desanimes. Recuerda que Él tiene un postrer estado mejor que antes. Dios te puede ayudar a salir del problema, de la situación, porque Él es Dios. Y mientras tanto reconoce simplemente la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios hizo esto con Job? No lo sabemos. No sabemos por qué le pasó esto a Job. Job no sabía. Dios no le dijo a Job, mira Job, después de que todo esto pase, las cosas van a estar mejor.
sus animales, sus cosas, sus pertenencias, sus hijos muertos. ¡Qué aflicción tan dura y tan difícil para Job! Pero Job no se dio por vencido. Él siguió creyendo en Dios. Número 3, recuerda que Él es Dios. Recuerda que Él es Dios. En tu aflicción recuerda que Él es Dios y que Dios tiene algo mejor para ti. Lo único que tú tienes que hacer es aguantar. Sigue adelante, aguanta, sigue adelante. Segunda de Timoteo, lo leímos el miércoles, pero ve lo que dice acá en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Ve lo que dice capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues aguanta. Aguanta, Dios quiere que aguantemos, Dios quiere que soportemos. Ve lo que dice Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, ahí en el último versículo de Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, ve lo que dice versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Tenemos que aguantar, y si tú aguantas un poquito más, Dios tiene algo mejor para ti, un pasito más adelante. Dice la Biblia que David iba saliendo de allá de Jerusalén. Su hijo Absalón había ahora tomado el reino y él baja hacia el torrente de Cedrón. Él baja llorando y empieza a subir la colina del monte de los olivos, y empieza a subir esa colina y él va llorando y él vaya triste. Pero dice la Biblia que cuando él llega hasta la punta, lo encuentra ahí alguien que le empieza a dar víveres, le empieza a dar ahí unas semitas, le empieza a dar unas Coca-Colas, unas barritas de piña. Imagínate si David se hubiera quedado ahí en el torrente, ahí hasta allá abajo, triste y desconsolado. Pero ¿sabes lo que hizo David? Él siguió adelante, porque atrás de esa montañita Dios tenía algo mejor. Recuerda que Él tiene algo mejor para ti. Número 4, recuerda que Él tiene preparada para ti una mansión. Recuerda que eres salvo. Cuando estés en aflicción y en alguna dificultad, lo menos que podemos hacer es recordar que tenemos vida eterna. Lo peor que puede suceder es que me muera y que me vaya al cielo. Amén. Es lo peor que puede suceder. Juan capítulo 14, en el versículo 1, Juan 14, 1, dice el Señor Jesús, Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice la Biblia, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Para quién son esas moradas? No son para los ángeles, son para nosotros. Son mansiones para nosotros. Y dice el Señor Jesús, voy a preparar lugar. Y versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sabes, cuando estés en dificultad, cuando estés en aflicción, cuando estés ahí como Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estés como Juan, cuando estés ahí como Job, recuerda
que Dios tiene preparada una mansión para ti. Y lo peor que puede suceder es que mueras y que vayas al cielo. Ahora, preocúpate si no eres salvo. Preocúpate si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón. Porque entonces vas directo al infierno. Pero si Cristo ya vive en ti, Dios tiene preparada una mansión. Hay un himno que me gusta mucho, un corito. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, do las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Hermano, recuerda que hay una mansión en el cielo que nos está esperando. Cuando estés en aflicción, cuando estés en problemas, recuerda que Dios tiene preparada para ti una mansión. Y número 5, recuerda que tienes que seguir predicando el Evangelio. Cuando estés en aflicción, cuando estés en una dificultad, sigue predicando el Evangelio. Vino una mujer con un pastor y le dijo: pastor, ya no aguanto más, tengo problemas, tengo dificultades, ya no sé qué hacer, pastor, ya no aguanto más. Le dijo el pastor: hermana, el siguiente sábado la quiero ver aquí para que salga a ganar almas. Pero pastor, le acabo de decir que tengo problemas y dificultades y ya no aguanto más. Y el pastor le dijo: quiero que regrese este sábado y que salga a ganar almas. Esta hermana obedeció y ese día sábado vino a la iglesia, salió a ganar almas y empezó a platicar con gente que tenía más problemas, más difíciles que ella. Empezó a platicar con personas que tenían dificultades, que tenían aflicciones más difíciles de las que tenía ella. Y cuando regresó al pastor le dijo: pastor, ya estoy bien. Hay personas que la tienen más difícil que yo. Pensé que mi vida, estaba en lo peor. Pero al ganar almas me doy cuenta que hay gente que la tiene más mal que yo. ¿Sabes qué, hermano? Cuando estés en una dificultad, recuerda que Él es Dios y recuerda de predicar su palabra. Sigue predicando su palabra. Sal a ganar almas. Dale un folleto a alguien. Habla con alguien. Vas a encontrar a alguien que tiene una dificultad más grande que tu dificultad. Y vas a decirle: Señor, wow, yo no tengo ese problema como esa persona lo tiene. Yo no tengo aquella dificultad como esa persona la tiene. Señor, perdóname. Perdóname. Ayúdame a darte las gracias. Amén. Sigue predicando el Evangelio. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú sabes por qué pasamos por dificultades. Juan, en medio de la cárcel, dudando si Jesús era Dios. Pero los discípulos regresaron y le dijeron: sí, Él es Dios. Sí, Él es Jesús. Sí, tú hiciste la voluntad de Dios predicando el Evangelio y predicándole a la gente que Él era el Mesías y el Cordero de Dios.
Sadrach, Mesach y Abednego, sabiendo que Jesús y que Dios los podía librar de ese horno de fuego. Job, estando en tanta aflicción, nunca negó a Dios. Señor, ayúdanos a aprender de ti, ayúdanos a aprender de tu palabra. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí en esta mañana que pudiera decir: pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano? ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. Alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. El piano va a empezar a tocar y si Dios le ha hablado, ven aquí al frente, doble su rodilla ahí en su lugar y dígale al Señor: Señor, ayúdame a recordar que tú tienes poder. Ayúdame a recordar que tú tienes un plan. Ayúdame a recordar que todo va a estar bien. Ayúdame a recordar que tú eres Dios. Juan se le estaba olvidando que Jesús era Dios. Por alguna razón, el gran predicador, el gran profeta. Y si a él se le olvidó o dudó por un instante que Jesús era el Cordero de Dios, imagínate nosotros. Pero Juan no se quedó sentado. Él dijo: no me voy a quedar aquí con esta duda, voy a asegurarme. Y mandó a 2 discípulos. Y fueron y le preguntaron a Jesús, y los 2 discípulos regresaron y le dijeron a Juan: ¿sabes qué, Juan? Sí, Jesús es Dios. Jesús es el Cordero. Estabas en lo correcto. Y a veces en la aflicción, en la cárcel, en el problema y en la dificultad, viene la duda. Y no es pecado cuando viene la duda. Es pecado si nos quedamos en la duda, de dudar de Dios. ¿Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Dios salvación, yo nunca le he pedido a Dios vida eterna, pero en esta mañana quiero pedirle a Cristo que Él me salve? Quiero pedirle a Cristo salvación. Y aquí está mi mano. Pastor, aquí está mi mano, ore por mí. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Quién diría: pastor, yo no soy salvo, no soy salva, no tengo vida eterna, nunca le he pedido a Cristo salvación, pero en esta mañana quiero entregar mi vida a Cristo? Dios tiene una mansión preparada. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar. ¿Para quién? Para los que son hijos de Dios. Pero si tú dices: pastor, yo no sé si soy hijo de Dios, no sé si tengo vida eterna, no sé si soy salvo, pero en esta mañana quiero pedirle a Cristo salvación. Quiero pedirle a Cristo vida eterna. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. Alguien así. Sigan orando ahí en su lugar y hable con Dios. Hable con Dios. Dígale al Señor: Señor, ayúdame. Quizás está pasando por algo difícil. Recuerda que Dios es soberano. Dios está más preocupado en nuestro crecimiento espiritual que quizás darme una salida inmediata a ese problema. Quizás Dios quiere, hermano, hermana, que ore más. Quizás Dios quiere, hermano, hermana, que crezca más espiritualmente, que confíe en Él, que crea en Él. Que le diga al Señor: Señor, perdóname por dudar, perdóname por no ser tan fiel. Ayúdame a crecer espiritualmente. Y deje todo en las manos de Dios. Dios le dijo a Josué: mira, Josué, nada se va a enfrentar contra ti, nadie te va a hacer frente todos los días de tu vida, nadie. Qué tremenda promesa de parte de Dios. Lo único que nosotros debemos de hacer es creer, hacer su voluntad, seguirle a Él. Amén. Pueden tomar asiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque dejas en tu palabra historias que nos conmueven, que a veces quizás pensamos: pero ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué Juan, el más grande de todos los profetas, dudó? Tuvo un tiempo de duda y ¿por qué permitiste que le pasara lo que pasó?
pero sabemos, Señor, que tú eres soberano y tienes un plan y propósito más grande para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a recordar a través de todo esto que tú eres Dios. Ayúdanos a recordar que eres un Dios poderoso que sabe lo que está haciendo. Y perdónanos, Señor, cuando hayamos tropiezo en ti, cuando queremos echarte la culpa a ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, y bendice cada decisión que se ha hecho en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén.